Welcome to Motorcycle Service and Repair. Bienvenidos al programa de mecánica de motos Motorcycle Service and Repair. Este programa ha sido elaborado para que usted pueda capacitarse en el servicio y mantenimiento de la motocicleta. A través de los videos, usted podrá aprender varios procedimientos de diagnóstico, ajuste, reparación y mantenimiento de diferentes tipos de motocicletas, como ser motos de todoterreno, motos de gran cilindrada, ciclomotores y scooters. Por medio de este programa, usted aprenderá los siguientes procedimientos: inspección de componentes, diagnóstico e inspección del motor, mantenimiento de la batería e inspección de los sistemas de carga y arranque, inspección y ajuste del carburador, afinación, servicio de los frenos de disco y de tambor, servicio de ruedas y neumáticos, mantenimiento de la suspensión delantera y trasera, mantenimiento del sistema de ignición convencional y electrónico y afinación, mantenimiento del embrague y la caja de cambios y la transmisión. Los videos muestran estas actividades en el taller de una forma clara y precisa. Los procedimientos se realizan paso a paso para que usted aprenda directamente de la experiencia práctica de los instructores. Muchas gracias por elegir y confiar en Motorcycle Service and Repair. Le deseamos el mayor de los éxitos y esperamos que su aprendizaje sea rápido y entretenido. Seguridad en el taller. Antes de estudiar y practicar los procedimientos de servicio, es muy importante conocer acerca de la seguridad en el taller. La seguridad en el taller nunca debe pasarse por alto. Las medidas de seguridad minimizan el riesgo que ocurran accidentes. Por lo tanto, es muy importante que usted las implemente en su taller. Ahora, ponga atención a algunas de las medidas de seguridad más importantes para el taller. Mantenga uno o más extinguidores de incendio en el taller. Asegúrese que puedan apagar incendios provocados por combustibles o electricidad y que estén en buen estado y con su carga completa. Mantenga un botiquín con todos los elementos para primeros auxilios en el área de trabajo. No fume en el área de trabajo. Almacene la gasolina en recipientes especiales sellados. Utilice anteojos de protección cuando exista riesgo de lastimarse los ojos, por ejemplo, al manipular una batería, al trabajar con el esmeril de banco o herramientas de impacto. No utilice reloj, pulseras o anillos cuando trabaje con el sistema eléctrico o de ignición. Asegure bien la motocicleta cuando la coloque sobre una rampa hidráulica o banco de trabajo. Pida ayuda para subirla si fuera necesario. Antes de encender el motor de una motocicleta dentro del taller, asegúrese que exista la ventilación apropiada para evacuar los gases de escape. Nunca encienda el motor antes de verificar que la transmisión esté en neutro. No guarde herramientas en los bolsillos. Al flexionarse, agacharse o moverse, usted pudiera herirse las piernas. Ninguna parte de su cuerpo debe estar debajo de la moto cuando trabaje en ella. El banco o sostén pudiera zafarse y provocarle un accidente. No utilice herramientas dañadas. No utilice herramientas inventadas. Solo utilice herramientas adecuadas para el trabajo a realizar. Adquiera buenas marcas con suficiente garantía. No use ropa suelta ni objetos colgantes que pudieran introducirse en las partes en movimiento. No deje herramientas o partes desordenadas en el piso. Usted pudiera resbalarse o tropezarse. Proceda a limpiar rápidamente el aceite, la gasolina y otros fluidos que se hayan derramado. No inhale el polvo de asbesto de los frenos. Utilice una aspiradora para limpiarlo a fondo. El asbesto es muy perjudicial para la salud. No infle los neumáticos a una presión mayor que la indicada por el fabricante. Desconecte el borne negativo de la batería al trabajar en el sistema de alimentación de combustible o en el sistema eléctrico. No use gasolina para lavar partes. Esta fue una lista parcial de medidas de seguridad.
Usted encontrará otras recomendaciones en manuales y libros. Recuerde, es su responsabilidad que el área de trabajo se mantenga libre de peligros y que las medidas de seguridad se cumplan. Las medidas aquí descritas y aquellas aplicadas por el instructor en este programa son algunas de las normas de seguridad que usted pudiera utilizar en su taller. Le recomendamos que averigüe acerca de las normas de seguridad recomendadas por los fabricantes e impuestas por las autoridades de seguridad y saneamiento locales y proceda a implementarlas. Procedimientos de servicio. Para lograr un funcionamiento correcto y satisfactorio en una motocicleta, usted debe seguir los procedimientos de servicio y reparación indicados por el fabricante. En este programa, el instructor desarrolla los procedimientos de servicio utilizando herramientas, técnicas y métodos generales. Estos métodos y herramientas pueden variar con aquellos que usted necesite aplicar en una motocicleta específica. Por lo tanto, antes de hacer cualquier trabajo en una motocicleta, usted debe leer el manual de servicio correspondiente y seguir los procedimientos indicados de reparación, mantenimiento, servicio y seguridad. Motorcycle Service and Repair. Este programa ha sido elaborado para que usted pueda capacitarse en el servicio y mantenimiento de la motocicleta. Funcionamiento del motor y diagnóstico básico. El motor de la motocicleta está compuesto por varias partes que, al funcionar en conjunto, producen la energía que mueve a la rueda trasera. También genera la electricidad necesaria para hacer funcionar las luces, bocina y otros componentes eléctricos. Motor de 4 tiempos. Básicamente, el motor está compuesto por un tren alternativo que incluye el pistón, la biela y el cigüeñal. El motor también posee un sistema de distribución que, por intermedio de las válvulas, controla el ingreso de la mezcla fresca y la salida de los gases quemados. Aquí vemos los balancines, las válvulas y la cadena de distribución. Aquí vemos los cilindros, los pistones y la biela, el cárter y el cigüeñal con la caja de cambios. Existen motores con diferentes números de cilindros, de 1 o monocilíndricos, de 2 o bicilíndricos, de 3, 4 y 6 cilindros. Pueden estar en disposición lineal, en V, opuesta u horizontal. El movimiento descendente del pistón se transforma en giratorio circular por intermedio de la biela. El cigüeñal, por medio de una cadena, correa o transmisión dentada, acciona el árbol de levas que a su vez controla las válvulas y con ellas los tiempos de los diferentes ciclos del motor. Aquí tenemos una animación de un motor de 4 tiempos. Básicamente, el motor debe desempeñar las siguientes funciones. Producir un efecto de vacío o de presión que aspire la mezcla dentro del cilindro. Comprimir la mezcla. Encenderla bajo alta presión. Producir la combustión y utilizar la presión de esta para mover el pistón y evacuar los gases residuales de la combustión. Para realizar estas funciones, el motor tiene que estar sellado, lo que se logra mediante el uso de los pistones, cilindro y aros. Estos componentes forman la cámara de combustión, cavidad donde al bajar el pistón se crea un vacío, al subir se crea compresión y al encender la mezcla combustión. Asimismo, cuenta con una válvula de admisión que controla la entrada de la mezcla aire-combustible a la cámara y para evacuar los gases residuales de la combustión, una válvula de escape.
Este motor se denomina motor de 4 tiempos porque desarrolla el trabajo en 4 tiempos diferenciados de media vuelta a 180 grados cada uno, completando una combustión cada 2 vueltas. Motor de 2 tiempos. Otra clase de motor existente es el motor de 2 tiempos. Este tipo de motor se diferencia del de 4 tiempos por las siguientes características. Primero, los motores de 2 tiempos hacen combustión y desarrollan trabajo en cada revolución del cigüeñal. Segundo, como se puede apreciar, no utilizan válvulas ni árbol de levas. Tercero, la mezcla ingresa primero al cárter antes de pasar a la cámara de combustión. Cuarto, la admisión es controlada por diferentes sistemas. En el motor de 2 tiempos se utilizan un mínimo de 3 lumbreras en el cilindro. A. La o las lumbreras de admisión, que permiten el ingreso de la mezcla del carburador al cárter. B. La o las lumbreras de transferencia, que conectan el cárter con la parte superior del cilindro. C. La o las lumbreras de escape, que, controladas por el pistón, permiten que los gases quemados salgan del cilindro. Aquí tenemos nuevamente las lumbreras de admisión, transferencia y escape. El ciclo del motor de 2 tiempos es el siguiente. Comenzando con el pistón en el punto muerto superior, la mezcla es comprimida en la cámara de combustión y está lista para ser encendida. A su vez, el cárter se va llenando de la mezcla fresca proveniente del carburador. Cuando la ignición y combustión ocurren, el pistón es impulsado hacia abajo, produciendo trabajo. A medida que el pistón baja, se despeja la lumbrera de escape, permitiendo el desalojo de los gases quemados. A la vez, el movimiento hacia abajo del pistón precomprime la mezcla que se encuentra en el cárter. En este movimiento también se despeja la lumbrera de transferencia, que permite que la mezcla precomprimida aproveche esa presión para moverse a través del pasaje y llegar al cilindro. La mezcla que así llega al cilindro produce un barrido, culminando el desalojo de los gases de escape. De esta manera se cumplen los eventos de combustión, escape y transferencia. Cuando el pistón comienza a elevarse, su parte inferior despeja la lumbrera de admisión. La mezcla entra en el cárter debido a la succión provocada por el aumento de volumen en el cárter. Luego, a medida que el pistón sigue su movimiento hacia arriba, las lumbreras de transferencia y escape son bloqueadas, lo cual causa compresión. Cuando el pistón se acerca al punto muerto superior, la bujía, por intermedio de la chispa, aporta el calor necesario para provocar la combustión y el ciclo comienza nuevamente. Uno de los factores importantes que hacen que el motor funcione bien es que la cámara de combustión esté apropiadamente sellada. La cabeza de las válvulas, sus asientos y los aros de compresión sellan la cámara de combustión. Si estos estuvieran gastados, la presión se escaparía, haciendo que el motor funcione deficientemente. Mediante la prueba de compresión se puede observar cómo aumenta la compresión del motor en el ciclo de compresión, verificando que ésta fuera la indicada por el fabricante. Si la compresión fuera menor, esta pudiera indicar que válvulas o aros están gastados o que existen otro tipo de fugas. La prueba de compresión forma parte de la verificación del motor cuando éste presenta problemas como consumo excesivo de aceite y gasolina, cuando lo indica la tabla de inspección periódica y cuando se compra una moto usada. A continuación, realizaremos diferentes pruebas para comprobar por qué el motor no arranca. Asegúrese que la transmisión esté en neutro. Quite la bujía. Conecte la bujía a masa en el cilindro y verifique si hay corriente de la siguiente manera. Recuerde de asegurar que la transmisión esté en neutro. Con la llave de ignición en contacto y con el corte de encendido en posición RAN, trate de encender el motor. Si existe chispa, el problema no está en el sistema de ignición. Si no la hay, proceda a desconectar el capuchón de la bujía probando directamente con el cable a masa. Si esta prueba no diera resultado, el problema radica en la ignición, tema que se tratará más adelante.
Ahora se procederá a comprobar la compresión del motor. Seleccione el adaptador correcto y colóquelo en la cavidad de la bujía. Encaje el probador de compresión en el adaptador. Verifique que el sistema de ignición esté desconectado para evitar descargas de corriente. Lleve el acelerador a la posición de aceleración máxima, accione el arranque del motor hasta que el mismo haya hecho varias revoluciones o hasta que la aguja del compresímetro pare de moverse. Anote la medición correspondiente a ese cilindro para posterior comparación. Si la compresión es baja en uno o varios cilindros, podría considerarse un problema en la junta de los cilindros, un problema con las válvulas o un problema con los aros y pistón o pistones. Las averías de este tipo serán abordadas más adelante en el capítulo de inspección del motor. Si la compresión aparenta estar bien, el problema radica en otra parte. Si la compresión es baja o es despareja con respecto a los otros cilindros, una prueba húmeda le ayudará a aislar e identificar el problema causante. Para realizar esta prueba, quite el adaptador del compresímetro del orificio de la bujía. Ponga un poco de aceite liviano de motor dentro del orificio de la bujía. Coloque nuevamente el adaptador y el compresímetro. Repita la prueba de compresión. Si notara un incremento en la compresión, el problema puede radicarse en los aros o pistones. Si hubiera un incremento leve o nulo, el problema podría radicarse en las válvulas o juntas. En las motos modernas de muy alta compresión debe asegurarse que las válvulas se encuentren bien reguladas. Si la compresión es la adecuada, continúe con el diagnóstico en el sistema de alimentación de combustible. Desconecte el negativo de la batería, compruebe que haya combustible en el tanque, asegúrese que la válvula de combustible esté abierta colocándola en pase directo PRI y asegúrese que el combustible fluya continuamente por el tubo que alimenta a los carburadores. Coloque un recipiente debajo del tubo. Si hubiera combustible en el tanque y no fluyera normalmente, se procederá a la limpieza y desobstrucción de la válvula. El servicio de la válvula será tratado más adelante en el programa. Si el problema radicara en la alimentación de combustible, se procederá a verificar que haya combustible en él o los carburadores. Para esto, afloje el tornillo de drenaje de la cuba y observe el líquido. Verifique si hubiera partículas extrañas, suciedad o agua. De ser así, se procederá a limpiar él o los carburadores, tema que se tratará en detalle más adelante en el programa. Usted ha aprendido a verificar la compresión del motor. En el capítulo de inspección del motor, usted podrá conocer más detalladamente los componentes de este y verificar el desgaste y condición general de las partes que afectan su funcionamiento. Usted también tiene un conocimiento práctico de cómo funciona el motor de 4 tiempos y de 2 tiempos. Esto le servirá como base para comprender la interrelación de los diferentes sistemas que actúan sobre el funcionamiento del motor. Servicio del sistema de frenos. En este capítulo se realizará el servicio de los sistemas de freno, a inspeccionar y ajustar los comandos de freno, inspeccionar el desgaste de las zapatas de freno de tambor, desmontar, inspeccionar y montar el freno de tambor, desmontar, inspeccionar y montar el freno de disco y purgar el sistema hidráulico. Atención. El buen funcionamiento de los frenos es vital para prevenir accidentes. Al realizar el mantenimiento y la reparación, debe hacerlo con cuidado muy especial. El error más pequeño puede resultar en un accidente fatal. También recuerde seguir las instrucciones de servicio del fabricante. Ahora se procederá a inspeccionar el desgaste de las zapatas del freno de tambor. Primero, presione el pedal de freno. Si al soltarlo no vuelve a su posición original, eso significa que el freno está pegado, que precisa limpieza, y también pudiera ser que las zapatas estén tan gastadas que la leva esté girando más allá de su posición normal de funcionamiento, atascándose, en cual caso las zapatas deberán ser reemplazadas por unas nuevas. En esta moto, el pedal funciona bien.
Luego, observe si existe un indicador de desgaste de la zapata. En este caso, el indicador se mueve dentro de los límites permitidos de desgaste. Pero en este caso del freno trasero, el desgaste es notorio, puesto que el indicador ha pasado la marca límite de desgaste. Estas zapatas están muy gastadas. Si el indicador se mantiene dentro del rango de acción, el sistema pudiera necesitar limpieza. La limpieza se tratará más adelante. Es importante la regulación del pedal del freno trasero. Suponiendo que las zapatas de esta motocicleta no estuvieran gastadas, medimos la distancia del recorrido del pedal. Colocamos una regla perpendicular al suelo y medimos de esta manera el recorrido. Aquí se puede apreciar que el recorrido es de 4 centímetros. En esta moto el recorrido máximo indicado en el manual es de 3 centímetros, por lo tanto se procederá a ajustar el pedal. Para ajustar o regular el pedal, proceda de la siguiente manera. Apriete la tuerca de la varilla del freno trasero. Notará que con esta operación se acorta el recorrido del pedal de freno. Recuerde que la distancia del recorrido del pedal debe estar entre los límites indicados por el fabricante. Si hubiera ajustado demasiado, afloje la tuerca hasta lograr el recorrido deseado. Del pedal de freno en esta motocicleta que tiene las zapatas en buen estado. Para ajustar el comando del freno delantero, proceda a ajustar la tuerca que se ubica en el cable y luego ajuste el huelgo de la palanca, si fuera necesario. En esta moto el huelgo debe estar entre 5 y 8 milímetros. Mida de la siguiente manera y compare. En este caso el huelgo es de 7 milímetros y está dentro de las especificaciones. Se recomienda lubricar periódicamente los cables y el brazo accionador. En caso que el trabajo de regulación no sea suficiente, se procederá a desmontar el sistema. Ahora procederemos a desmontar, inspeccionar, limpiar y montar un sistema de freno a tambor. Se comenzará por quitar la rueda. Asegure muy bien la moto al banco de trabajo. En este caso, quite la varilla de freno, desajustando el tornillo. Quite la barra que sujeta el plato portazapatas. Proceda a quitar el eje. Quítelo empujándolo con un martillo de plástico. Quite el espaciador y finalmente quite la rueda. Proceda a retirar el plato portazapatas. Aspire el polvo y las partículas de asbesto con una aspiradora ayudado por un pincel. No inhale el asbesto, es muy perjudicial. Aspire las zapatas y el tambor con un pincel. Nunca utilice aire comprimido para quitar el polvo de los frenos, pues podría provocar que usted inhale polvo de asbesto. Humedezca una toalla de taller con limpiador de frenos y limpie el tambor. No utilice lubricante. Inspeccione ahora el tambor. Verifique que no tenga irregularidades. Si las tuviera, esto indicaría desgaste excesivo y tendría que cambiar el tambor. Utilizando un calibre, mida el diámetro del tambor en cruz. Verifique el límite máximo de desgaste. Aquí podemos ver la indicación del límite máximo. Inspeccione el tambor por grietas que indiquen que el tambor ha sido sobrecalentado repetidamente. En ese caso, debe ser reemplazado.
Si el tambor apareciera espejado, líjelo con papel de grano medio. Aspire nuevamente el residuo. Para el desmontaje, quite las chavetas de la placa de sujeción. Quite la placa. Quite los resortes. Observe el movimiento de las zapatas. Finalmente, quite las zapatas. Aquí tenemos el sistema desmontado: zapatas, plato portazapatas, placa de sujeción, chavetas y resortes. Verifique la altura de los resortes con el calibre. Compare el resultado con el manual de servicio. Reemplácelos si estuvieran fuera de límite. Mida también el ancho de la zapata en 3 puntos. El mínimo aceptable es generalmente 2 milímetros. De todos modos, consulte el manual de servicio por el ancho indicado. Proceda a limpiar el plato con solvente y pincel. Verifique el movimiento libre de la leva girando el brazo del freno. Si éste presentara dificultad al girar, límpielo y lubrique apenas con la grasa indicada. Limpie, si lo hubiera, el exceso de grasa. Lubrique también los apoyos de las zapatas. Coloque una zapata en su posición y enganche los 2 resortes. Enganche la otra zapata a los resortes. Coloque la zapata en su posición. Accione el freno manualmente para asegurarse que las zapatas se extienden y retornan apropiadamente. Coloque la placa de sujeción con chavetas nuevas. Accione el brazo de freno manualmente para asegurarse que las zapatas se extienden y retornan adecuadamente. Coloque el plato portazapatas en el tambor. Compruebe la acción del brazo nuevamente. Proceda a instalar la rueda. Coloque el espaciador. Coloque el eje. Utilice un martillo de plástico para insertar el eje. Coloque la tuerca del eje. Apriete la tuerca al torque indicado en el manual. Coloque la barra de sujeción. Coloque la varilla del freno. Coloque el tornillo y ajústelo. Ajuste el soporte del eje. Ajuste el pedal de freno de acuerdo a lo indicado por el fabricante y como se hizo anteriormente. Controle, accionando el pedal, que se encienda la luz de frenos. Si no lo hiciera debido al cambio de posición del pedal, modifique la regulación del interruptor de esta manera, ajustando la perilla, adaptándola al nuevo recorrido del pedal.
Accione nuevamente el pedal y verifique que encienda la luz de frenado. Si la motocicleta tuviera cadena, ajústela. Pruebe los frenos y asiéntelos, evitando frenar bruscamente las primeras veces. Antes de comenzar con el mantenimiento del freno a disco, veamos cómo este funciona. El freno a disco hidráulico está compuesto por el cilindro maestro, que contiene un pistón y un cilindro, las líneas por donde fluye el líquido de frenos y la pinza o caliper que contiene las pastillas que accionan sobre el disco. Al accionar el comando de frenos, el pistón se mueve hacia adentro dentro del cilindro maestro, incrementando la presión. Esta presión se transmite al pistón de la pinza o caliper. La presión oprime al pistón y las pastillas contra el disco, frenando la rueda. Cuando el comando de freno es soltado, el pistón vuelve rápidamente a su posición de reposo gracias al resorte. Así baja la presión del sistema mientras el líquido fluye a través de la válvula unidireccional y la lumbrera de alivio hacia el depósito. El pistón vuelve hacia atrás gracias a su sello. A continuación se procederá a inspeccionar y dar servicio al sistema de frenos de disco. Para comenzar, quite el conjunto de la pinza. Aquí se pueden ver las pastillas. Quite la tapa guardapolvo. Quite las chavetas elásticas. Quite el o los pasadores. Y quite la chapa de anclaje. Quite las pastillas. Tome cuidado que nadie oprima el freno, puesto que los pistones escaparían de la pinza al no. Limpie el interior de la pinza aspirando el polvo. Inspeccione las pastillas midiendo su espesor y comparando la lectura del calibre con las especificaciones del fabricante. Cámbielas si excedieran el límite de desgaste. Dependiendo del fabricante y modelo, la medición debe ser la de todo el grosor de la pastilla o la del espesor del material de fricción. Usted puede hacer esta última con el medidor de profundidad del calibre. Otras pastillas presentan marcas límites de desgaste. Un desgaste que supere estas marcas indicaría la necesidad de reemplazar las pastillas. Si el desgaste no está fuera de lo especificado, limpie las pastillas quitando el polvo con una aspiradora. Luego lígelas con papel de grano medio. Haga esto sobre una superficie plana. Ahora ensamble las pastillas y la pinza. En caso de instalarse pastillas nuevas, estas no entrarán en la pinza debido a que los pistones se acomodaron al menor grosor de las pastillas usadas. Será necesario entonces abrir la tapa del depósito